Cuarta parte: el conflicto palestino-israelí a 70 años de la creación del Estado de Israel, por el maestro David Yamil Sarkis. Después de la Segunda Guerra Mundial. Económicamente exhausto después de una segunda confrontación contra los alemanes, deteriorado como potencia mundial y presionado tanto por el capital judío dominante como por las acciones terroristas de los judíos en Palestina y por los intereses de un creciente nacionalismo árabe, en un escenario internacional en el que la política wilsoniana se presentaba como la vanguardia del pensamiento internacional, forzando el ideal de un territorio para cada nación. El gobierno inglés dejó su errática política sobre la cuestión palestina en manos de la naciente Organización de las Naciones Unidas, donde el predominio norteamericano, con sus simpatías hacia la situación judía, resultaron determinantes para favorecer la causa de la creación del Estado de Israel, para el cual se venía preparando la población judía desde principios de siglo. El holocausto nazi y la colaboración de la población judía con las tropas británicas durante la guerra hacen que el freno de la inmigración judía se haga cada vez más difícil. La agitación crece en la colonia y los británicos tienen que hacer frente a violencias de todo tipo, entre las que destaca la de los grupos terroristas judíos. Un buen ejemplo es la voladura del Hotel Rey David en Jerusalén en 1946, obra del grupo Irgun, en el que colaboraban el futuro primer ministro israelí Menachem Begin, provocó más de un centenar de muertes. Cita historiasiglo20.org. Por su parte, los palestinos, carentes de experiencia administrativa independiente durante varios siglos, divididos por conflictos tribales que impidieron la organización de un Estado nacional a la manera de los Estados europeos, reclamaron, con poco éxito, estar siendo despojados de sus tierras ancestrales y de sus derechos sobre ellas, motivo por el cual desde entonces y progresivamente se han visto forzados a recurrir incluso a las medidas más extremas, hasta llegar a la aplicación de mecanismos de terror que tan buen resultado les había dado a los judíos, para exigir sus reivindicaciones y lograr sus objetivos, aunque es claro que no han logrado gran cosa y solo han propiciado el endurecimiento de las reacciones del gobierno judío en su contra. Estas son las condiciones que hasta la fecha han hecho virtualmente imposible la concentración y la resolución del conflicto en términos jurídicos, a pesar de las múltiples propuestas que fueron surgiendo para tratar de resolver la situación entre árabes y judíos, como el Plan Morrison-Grady de 1946 de los norteamericanos, que proponían un Estado federado con 12 regiones autónomas. Martínez Carrera, 1996. A principios de 1947, ante el fracaso de un nuevo plan, el Plan Bevin, los británicos decidieron que el caso sería puesto en manos de las Naciones Unidas, donde se creó una comisión ad hoc hasta analizar la situación. A la fecha, muchos palestinos aún se cuestionan la legalidad de la decisión tomada finalmente por la ONU a través de la Resolución 181. ¿Qué derecho asistía a la ONU para dividir el territorio palestino y otorgar en el reparto más de la mitad a los judíos? En todo caso, el reporte de esa comisión sintetiza claramente los argumentos que las partes venían repitiéndose desde principios de siglo. Los judíos basaban sus derechos en los lazos históricos de Israel con Tierra Santa, derechos confirmados por la y el mandato acordado por la Declaración Balfour y el mandato acordado por la Sociedad de Naciones a Gran Bretaña para la reconstrucción del hogar nacional judío, y con la progresiva colonización del territorio. Los árabes oponían a los derechos judíos los derechos incuestionables del Islam sobre un país que había habitado desde el año 637, adquiriendo un carácter musulmán, y en el que la población árabe era mayoritaria, sobre el que también habían recibido promesas por parte de Gran Bretaña, y considerado ilegal el mandato.
Martínez Carrera, 1996, y que siguen repitiendo obstinadamente hasta la fecha, cancelando cualquier posibilidad de solución negociada al conflicto, el cual se ha convertido en un irreversible juego de fuerzas en el que, hasta el momento, los judíos llevan una visible delantera gracias a su mejor disponibilidad de recursos, su mejor capacidad de organización para la defensa de sus intereses y el incuestionable apoyo con el que han contado por parte de las potencias occidentales, en especial Estados Unidos. Una vez anunciada la terminación del mandato británico, los judíos sabían que dependerían, por lo menos en el momento inicial, de sus propias fuerzas, y sabiendo que lucharían por su vida, se prepararon a profundidad. El 14 de mayo de 1948, el Reino Unido renunció a su mandato sobre Palestina y retiró sus fuerzas. Ese mismo día, el organismo judío proclamó la creación del Estado de Israel en el territorio que se le había adjudicado en el plan de partición. Inmediatamente se intensificaron las violentas hostilidades entre las comunidades árabes y judías. Al día siguiente, entraron en el territorio tropas regulares de los estados árabes para ayudar a los árabes palestinos. A pesar de su superioridad numérica, los árabes fueron derrotados en esa primera confrontación bélica que los judíos llaman su guerra de independencia, y los árabes la invasión que generó la tragedia que los palestinos llaman Nakba, la cual originó el desplazamiento de unos 750,000 palestinos y la destrucción de alrededor de 500 de sus pueblos en el territorio que se apropiaron los judíos con la bendición de las Naciones Unidas. Los judíos afirman que la gran mayoría de los palestinos se fue porque sus líderes se los ordenaron, ya que el nuevo gobierno judío los invitó a quedarse y convivir pacíficamente con ellos, una narrativa difícil de creer, dado el nivel de destrucción de los asentamientos árabes y la inmediata ocupación por parte de colonos judíos. El caso es que el triunfo militar de 1949 consolidó la confianza de los judíos en sí mismos. El nuevo Estado judío recibió de inmediato el reconocimiento internacional que permitió la puesta en práctica de todas las prerrogativas de un Estado soberano, incluido el solemne derecho de la defensa de su propia integridad territorial, por lo que, desde el punto de vista del derecho internacional, los judíos tomaron una clara delantera con respecto de los árabes en este conflicto. A partir de este momento, el proceso de inmigración cobró un nuevo impulso y el nuevo Estado israelí hizo gala de su capacidad organizativa, a la vez que desarrolló al máximo sus capacidades militares y todos sus servicios de seguridad nacional, que a la fecha se encuentran entre los mejores del mundo. Los árabes, por su parte, continuaban con un largo y tortuoso proceso de reorganización desde el fin de la Primera Guerra Mundial. La idea misma de un Estado nacional, sobre todo democrático y libre, era enteramente ajeno a sus tradiciones políticas y sociales, y solo avanzaba entre ellos con dificultad. La cuestión de las fronteras impuestas por las potencias coloniales a través del régimen de mandato seguía siendo un tanto incierta, pero sobre todo el modelo de organización política de los palestinos resultaba particularmente complejo. Muchos se preguntan con justicia por qué los palestinos no hicieron lo mismo que los judíos y crearon en ese mismo momento su propio Estado. En realidad no es tan fácil responder. De hecho, Palestina nunca fue un Estado en sí mismo, siempre fue provincia de alguna entidad mayor, lo cual no significa en forma alguna que careciera de población o que ésta careciera de derechos sobre la tierra o de derechos de autogobierno. Al parecer no se reclamaron en ese momento porque el conflicto con los judíos en ese momento se contemplaba desde una perspectiva más amplia que supuestamente involucraba a la mayor parte del mundo árabe, agraviado por la imposición de un Estado sionista en su tierra. Es decir, los palestinos carecían de un esquema de organización por separado. Además, la creación de un Estado palestino habría implicado, por default, la aceptación de la existencia del Estado judío, cosa que incluso musulmanes no árabes, como los turcos o los iraníes, rechazaban.
Por otra parte, el tema del panarabismo flotaba aún en el aire, pero ningún gobierno nacional parecía dispuesto a subordinarse a otro, y las viejas rencillas tribales también enajenaban el ambiente político. La unidad árabe era un sueño, pero su concreción una quimera, lo cual también favoreció el proceso de consolidación del nuevo Estado de Israel, a la vez que facilitó el argumento de que Palestina no existía como Estado independiente desde mucho tiempo atrás. Al término de la Primera Guerra Árabe-Israelí, los judíos aumentaron considerablemente sus ganancias territoriales, llegando a ocupar sobre un 78% del total, y los territorios palestinos fueron divididos: la Franja de Gaza para Egipto y la margen occidental del Jordán para el reino hachemita de Jordania. Una vez establecidos como entidad estatal, los israelíes consolidaron su posición internacional y se proyectaron como potencia regional. Impuesto por la fuerza de las armas, Israel se convirtió en nuevo miembro de la comunidad internacional, un Estado nacido a sangre y fuego, como muchos otros en la historia de la humanidad. A partir de ese momento lucharon 3 guerras más contra los árabes en el curso del siguiente cuarto de siglo, y de todas ellas salieron airosos. La de 1956, propiciada por la crisis del Canal de Suez, que los egipcios trataron de cerrar a la navegación de buques judíos. La de los 6 días, en junio de 1967, que les permitió apropiarse de la totalidad del territorio en disputa e iniciar una política de asentamiento de colonias judías en el territorio de los palestinos, y la de Yom Kippur de 1973. Durante las 2 primeras, Israel lanzó fulminantes ataques preventivos contra los árabes, justificando siempre la necesidad del primer golpe debido a las constantes amenazas y los preparativos de los árabes para la guerra. Sus servicios de inteligencia siempre han tenido muy bien informadas a las autoridades estatales, lo cual les ha representado una ventaja comparativa adicional. En 1973 fueron tomados por sorpresa, pero pronto pasaron a la ofensiva, aunque con mayor dificultades que en las ocasiones anteriores. Sin embargo, gracias a la mediación de los norteamericanos, se inició ahí mismo un proceso de paz que culminó en 1979 con los célebres acuerdos de Camp David, que pusieron fin a la fase árabe-israelí del conflicto para dejarlo confinado a la situación con los palestinos después de que Egipto primero y Jordania después firmaron sendos acuerdos de paz con Israel. La firma de la paz con los egipcios representó un parteaguas en la historia del conflicto, porque, cita, era la primera ocasión en que Israel firmaba la paz con uno de sus vecinos árabes y marcó un punto de inflexión en el conflicto árabe-israelí, al demostrar que un acercamiento entre los dos grupos antagónicos era posible. Begin y Sadat recibieron el Premio Nobel de la Paz por su contribución a los acuerdos. U.S. Department of State. Sadat murió asesinado por un fanático musulmán en 1981 y Begin murió una década más tarde en Jerusalén. Siria ha estado neutralizada desde el inicio de su guerra civil en el 2011, aunque persiste la tensión con Irán por su apoyo a los palestinos. La paz con Egipto, sin embargo, no resolvió la situación de los palestinos. Antes, al contrario, inmediatamente después de firmada, ellos experimentaron más que nunca su aislamiento y su condición de desventaja frente a Israel. Poco después de firmada la paz, Begin anexó formalmente la parte árabe de Jerusalén y la proclamó capital única e indivisible de Israel. Se multiplicaron los asentamientos en Cisjordania, apropiándose de tierras palestinas y aumentando la tensión en los territorios ocupados. Sucesivas votaciones contrarias a estas medidas de las Naciones Unidas quedaron desprovistas de todo efecto práctico por el
veto norteamericano en el Consejo de Seguridad a cualquier tipo de sanción contra Israel. Pero el asunto no se limita, desde luego, al éxito que ha tenido hasta la fecha el Estado judío en cuanto a su supervivencia. El problema central reside en el costo que esa supervivencia ha tenido para los palestinos, sumidos en una tremenda crisis humanitaria desde la fundación del Estado de Israel. El mundo árabe en general sigue proclamando su apoyo a la causa de los palestinos. Sin embargo, pocos de los hermanos árabes se han mostrado solidarios en la lucha por la causa palestina después de la firma del acuerdo de paz egipcio-israelí, y los palestinos, aparte de la retórica usual, se quedaron básicamente solos. Su principal apoyo en el mundo musulmán hoy en día es de hecho Irán y no algún país árabe. Esta situación de aislamiento con respecto al mundo árabe plantea un enorme dilema para ellos, porque aunque la OLP había nacido en 1964, los palestinos no fueron formalmente reconocidos como interlocutores por el gobierno israelí hasta después de la primera intifada a finales de los 80. En 1969, la primera ministra israelí, Golda Meir, fue noticia con este comentario: no hay tal cosa de pueblo palestino. No es como si llegáramos y los echáramos fuera y tomáramos posesión de su país. Ellos no existen. Golda Meir, declaración al Sunday Times el 15 de junio de 1969. Esa narrativa judía, insistente en argumentar que el territorio que ellos ocuparon en la región estaba vacía y que la prosperidad que ellos crearon fue lo que atrajo a la población árabe a la región, además de la situación de tener que abordar los problemas desde la perspectiva integral del mundo árabe, colocó a los palestinos en una clara desventaja. Cuando Egipto y luego Jordania negociaron su paz por separado con los judíos, el panorama de los palestinos se ensombreció aún más, especialmente considerando que, al carecer de reconocimiento de su identidad, habían optado por hacerse notar a través de llamativos y violentos actos terroristas, como habían hecho los judíos en la última fase del mandato británico, lo cual permitió a estos últimos manejar la carta de la lucha antiterrorista, que ha dado buenos frutos en la política exterior norteamericana. A raíz de la primera intifada, que conmocionó a la opinión pública internacional, Israel fue duramente criticado sobre todo por la desproporción de sus respuestas a la supuesta amenaza de los palestinos que agredían a los soldados israelíes con piedras. A pesar de los intentos judíos por suprimir la rebelión palestina con mano de hierro, las demostraciones se prolongaron hasta principios de los 90, poniendo de manifiesto tanto el carácter creciente de la determinación del nacionalismo palestino como la férrea voluntad de las autoridades judías para hacer uso de violencia extrema en la supresión de las movilizaciones. El término del levantamiento palestino en 1993 dio paso al inicio de las negociaciones que llevaron a los acuerdos de Oslo, en virtud de los cuales nació la Autoridad Palestina, a la que se le otorgó una autonomía limitada sobre Gaza y Cisjordania. Lamentablemente, los propios palestinos se dividieron en relación con las perspectivas de negociación con Israel. Yasser Arafat habló por primera vez de aceptar la solución de 2 estados en el territorio palestino y fue duramente criticado por ello por los palestinos radicales del grupo Hamas. Los palestinos de Cisjordania se plegaron a la idea, pero los de Gaza rechazaron completamente tal solución y apoyaron al grupo de Hamas, opositor del grupo Al-Fatah de Yasser Arafat. Hamas gobierna Gaza desde 2006 bajo una creciente presión israelí que ha creado, según varias ONGs de derechos humanos, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Hamas se ha rehusado terminantemente a negociar la paz y reconocer a Israel o la solución de 2 estados. El problema no es solo el hecho de que cualquier otra forma de solución representa muy elevados costos humanos y sociales.
tal como demuestra claramente la experiencia histórica y la experiencia reciente, sino que, a pesar de que algunas de las facciones más radicales en ambos lados se han manifestado dispuestas a pagar estos costos, la solución tampoco ha llegado. Esto exige de un replanteamiento serio y mesurado del problema. Difícilmente se va a poder solventar esta cuestión presentándola en términos maniqueos respecto de a quién asiste la razón y a quién no, o en qué términos, como han hecho hasta ahora los palestinos y los judíos más radicales. Aquí no hay soluciones simplistas identificando quiénes son buenos y quiénes son malos. De hecho, tenemos un grave conflicto de intereses en los que hay que pensar de manera detenida si es que verdaderamente se pretende poner fin a crecientes baños de sangre que inundan a la región desde hace más de un siglo y a la crisis humanitaria que están sumidos más de 4 millones de palestinos en la región. Como hemos podido constatar a lo largo de esta investigación, el conflicto no solo ha dependido de los intereses divergentes de judíos y palestinos en torno a la posesión de la tierra, sino de la lógica de las reglas de poder vigente en el escenario internacional durante la mayor parte del siglo XX. En este sentido, puede decirse que las grandes potencias contribuyeron marcadamente a definir el rumbo del conflicto en la medida que impusieron, como parte de las reglas del juego, la salvaguarda de sus propios intereses antes que los intereses de los pobladores de esa región o los recién llegados a ella. Así, por ejemplo, los británicos mantuvieron una precaria balanza de poder durante su mandato, incluso desde antes, con la toma de Jerusalén hasta su salida en 1948, jugando con los intereses de ambas partes para beneficio propio. Por otra parte, Estados Unidos, mediante un apoyo virtualmente incondicional a Israel a partir de su formación como Estado, fortaleció su presencia en una zona marcadamente hostil hacia ellos y caracterizada por su importancia estrategia en función de su riqueza petrolera. Nos referimos, por supuesto, al Medio Oriente en general y no solo a la semidesértica área de Palestina. Los soviéticos, en cambio, en su momento, buscando la ampliación de sus zonas de influencia en la lucha ideológica que mantuvieron contra los norteamericanos durante el periodo de la Guerra Fría, trataron de forjar una alianza con los pueblos árabes, la cual resultó mucho más difícil de establecer, fomentar y mantener de lo que originalmente se había previsto por el Kremlin, ya que la ideología comunista resultó muy poco compatible con la cultura musulmana. Todo esto hizo que el equilibrio de fuerzas en la zona se volviera sumamente volátil, las alianzas muy endebles y los riesgos muy altos. A la fecha, fuera de la firme alianza que mantienen con el gobierno de Damasco, Rusia ha jugado más bien de manera oportunista con judíos y palestinos, sin hacer aportaciones significativas a la solución del conflicto. Al término de la Guerra Fría, hacia principios de la última década del siglo pasado, cuando los norteamericanos requirieron de un nuevo enemigo al frente para justificar sus altísimos gastos militares, Samuel Huntington proveyó la tesis del choque de las civilizaciones y el Islam se convirtió en la nueva fuente de conflictos para los intereses estadounidenses. Durante el último cuarto de siglo, la región del Medio Oriente ha vivido una creciente escalada de violencia y tensiones que no son del todo ajenas a los intereses extranjeros que las incitan y manipulan. Es claro que no todas las causas de la volatilidad de la región vienen del extranjero, pero ciertamente ésta se ha nutrido de factores externos. Las dos intrifadas representan claramente respuestas de la sociedad palestina a la asfixiante presión a la que está sometida por el gobierno de Israel, molesto por la presencia y el empoderamiento de Hamas, que originalmente ellos ayudaron a crear para debilitar a Arafat. El actual gobierno judío sigue estando convencido de que la única respuesta posible ante la amenaza que representa el nacionalismo palestino es una mano firme y dura, con respuestas violentas
que tocan las márgenes de lo que bien podría llamarse crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es claro que, mientras tengan forma de echar mano del argumento del combate al terrorismo y la defensa de su seguridad nacional, amenazada por las piedras que arrojan los adolescentes palestinos, difícilmente se les podrá juzgar por el asesinato de civiles desarmados, siempre justificable como daño colateral. La más reciente escalada de violencia y el agravamiento de la situación humanitaria en la frontera de la Franja de Gaza con Israel en mayo del 2018 fue producto del anuncio de Trump sobre el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, lo que encendió de nueva cuenta los ánimos y desbordó la tensión en la zona. Este movimiento, carente de la más elemental sensibilidad política, que lanza todo el peso del apoyo norteamericano del lado judío, no abona en nada para la solución del conflicto. De hecho, debilita la postura de Estados Unidos como posible mediador entre las partes y agrava la crisis humanitaria de los palestinos, sobre todo los casi 2 millones que viven hacinados en la Franja de Gaza. Mientras tanto, los problemas de fondo se siguen haciendo de lado. Para los especialistas en la región, los 3 grandes temas para la paz son la cuestión de Jerusalén, que ambas partes reclaman como capital intransferible de sus respectivos estados, el estatuto de los refugiados que emigraron a raíz de las guerras árabe-israelíes y el regreso a sus lugares de origen, así como las compensaciones económicas correspondientes a la apropiación de sus bienes y el estatuto de los asentamientos judíos en tierras palestinas ocupadas por Israel. Mientras no se llegue a un acuerdo sobre estas cuestiones, va a ser muy difícil lograr acuerdos duraderos de paz. La situación de Jerusalén parece quedar ya fuera de la mesa de negociaciones, a sabiendas de que la aspiración de los palestinos ha sido establecer su capital en la porción del este de la ciudad. Los judíos, con apoyo de Trump, han reiterado la postura de que Jerusalén es su capital, sin lugar a negociaciones. La cuestión del regreso de los refugiados y los pagos de indemnización en su favor tampoco está en la agenda del gobierno israelí, porque afirman eso rompería el equilibrio demográfico de su país. Además que ellos tuvieron que recibir a todos los judíos que salieron o fueron expulsados de los países árabes o musulmanes cuando se creó el Estado de Israel. En cuanto a los asentamientos judíos en Cisjordania, el hecho es que van en aumento. No parece que los judíos tengan el menor interés en resolver ningún punto de la agenda en la mesa de negociaciones. Confiados en su abrumadora superioridad militar, el apoyo de Estados Unidos y la indiferencia de las comunidades internacionales, los judíos parecen estar esperando que el conflicto se resuelva solo mediante un hartazgo que lleve a una emigración masiva de palestinos para así poder crear un Estado étnicamente judío, tal como denunció Klein en 2010.